la verdad es que yo tenía verdadero mono, como dicen algunos, por volver a este formato de Ellos sí pudieron, ese programa con el que comenzamos ya algunos años y en el que tratábamos y tratamos sobre todo de presentarles a personas que han hecho cosas interesantes, importantes, por las que a veces no ha habido mucha gente que se haya interesado. Desde el punto de vista, hablo de los grandes medios de comunicación, por supuesto que todas estas personas que vienen a esta casa y que están en este programa son personas que han hecho muchas cosas para muchas personas y que han contribuido a generar bien, verdad y belleza, como es el caso de esta noche con Mariano Ribón, científico, persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar. Empezó ya en el Colegio del Pilar, allá por los años 40 en Madrid, y sigue estudiando y publicando libros hoy, que acaba de cumplir 89 años y que vaya para los 90. Mariano Ribón, ¿cómo está usted? Vamos tirando. ¿Es usted un científico? No. Un curioso de las cosas de la vida, de las cosas de la naturaleza. Un enorme curioso. ¿Por qué ha sentido usted más curiosidad, don Mariano? Cosas que nos relacionan con de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Y para qué estamos aquí? Me ha preocupado siempre estas cosas trascendentales, sobre todo las que no me daban explicación nadie. En el Colegio del Pilar. En el Colegio del Pilar. Es que toda la educación en España, mi colegio es maravilloso, tengo unos recuerdos de él fantásticos, no se me olvidarán nunca. Pero toda la educación está hecha para que sepamos lo que han hecho las generaciones anteriores. No nos han educado para innovar ni para poner críticas a lo que han dicho otros. Tenemos que saber lo que han hecho los anteriores, pero no se te ocurra cambiar nada ni inventar, porque es muy peligroso. Sin embargo, usted se ha pasado toda la vida inventando. Un ingeniero de caminos, canales y puertos, empieza con la central térmica de Berga, hace las famosas torres de ¿dónde están? San Adrián. En San Adrián del Besós, ¿no? Esas torres tienen 180 metros. 180 metros, 200 metros. 200 metros. Y además cimentadas en la playa y al lado del mar. Y con unos lentejones de arcilla que había debajo de las arenas de la playa, que había que eliminarlos. Me dicen sus compañeros de ingeniería que usted se ha caracterizado siempre porque ha encontrado soluciones constructivas para problemas habituales diferentes a las que la ingeniería tradicional tenía. Estamos hablando del caso de alguna central nuclear, por ejemplo. Esa es la fama que tengo, pero lo que no se dan cuenta es lo que yo opino, que me ha resuelto muchas cosas en la vida, que es que mucho más importante que saber es saber el teléfono del que sabe. Eso está muy bien, pero usted no iba llamando por teléfono para hacer las construcciones que hacía. Más de lo que te crees. ¿Ah, sí? Y muchas veces me he llevado verdaderas sorpresas de ideas geniales que me han dado a lo mejor un campesino, que no tenía aparentemente nada, pero me ha dado soluciones que han hecho que mi prestigio creciera mucho. ¿Pero eso del campesino responde a una anécdota real o qué? A una anécdota real, a la primera. A ver. La primera. Bueno, cuando mi primer trabajo, pues tenía un problema grande porque tenía que hacer la fábrica de Uralita de Sardañola. Y lo primero que tenía que hacer es una excavación, llevar de un lado a otro de una carretera las tierras para desmontar y hacer el terreno. Y en la empresa que yo empezaba me mandaron unas traillas enormes. Pero claro, entonces tenía que cruzar la carretera y cuando estaba el semáforo en rojo las traillas estaban paradas. Y entonces pues no me salían los números porque era una barbaridad. Entonces el presidente, que es un hombre maravilloso,
por desgracia fallecido, pues venía una vez al mes a hablar con nosotros. Y uno de esos días yo le dije, estoy preocupado, no sé qué hacer porque no me salen los números con esto y tal. Y entonces él me dijo, me dices a mí que no hay que, sabes qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que yo te dé la solución? Y así, si sale mal, la culpa es mía, y si sale bien, el mérito es tuyo. Dice, no, Mariano, no, mira, anda, sal fuera y siéntate con la secretaria, porque yo creí que había contratado un ingeniero, pero me parece que he contratado una especie de secretaria. Dice, mira, sube a tu despacho y piensa lo que tienes que hacer. Y pídele a Dios que aciertes, porque si no te tendrás que enfrentar conmigo. Caray. Entonces, yo me subí a mi despacho y allí estaba esperándome un campesino. Y como yo estaba preocupado y soy muy abierto, le conté mi problema. Me dice, mira, no te preocupes, que eso es muy fácil de arreglar. En esa carretera hay un pasadizo para las aguas. Dice, lo vamos a ensanchar un poco y te voy a hacer un tren de tractores pequeñitos, agrícolas, que vayan con traillas y pasan la tierra de un lado a otro, pero que no vaya cada uno por su cuenta, que vayan como un tren, para que no haya el cruce, tengan que parar al cruzar. Y entonces lo hice y yo tenía un precio de 12 pesetas por metro cúbico de tierra que trasladara y tal. Y con las traillas grandes me estaba saliendo a 19, por eso yo estaba asustado. Bueno, pues con este procedimiento de este señor, que no fue mío, me salió a 9. Y entonces adquirí fama de ser un ingeniero valiosísimo y muy ingenioso. Y desde ahí me empezaron a dar obras importantes y siempre escuchando mucho y pensando un poco, pues he tenido mucho éxito en la vida. ¿Qué tenía de especial la central térmica de Berga? La central térmica de Berga era muy espectacular y entonces hice la torre de refrigeración cimentada media ladera, que es la primera torre de refrigeración del mundo que se ha hecho cimentada a media ladera. Pero fue una desgracia porque la torre de refrigeración, o sea, la central, solo echaba vapor de agua, pero era una central térmica y el carbón se sacaba de allí y era un carbón que tenía azufre y entonces las escombreras echaban un humo sulfuroso y entonces al mezclarse con el vapor de agua el sulfuro, pues se produjo una lluvia ácida y entonces ha dejado de producir. Ha dejado de producir por eso, porque nadie pensó al proyectarla que iba a mezclarse. Lo que soltaba la central era completamente inocuo, solo era vapor de agua, pero con los vapores sulfurosos de las escombreras se producía una lluvia ácida que obligaron a que se cerrara la central. Ya no funciona. Mariano, ¿qué es ese sistema de construcción que dicen que tú inventaste y que empezabas a construir por el tejado? Ah, ¿Es bueno. eso? Porque había... Es conocido que hay que empezar a construir por las... Sí. Es que había la central de Berga, la casa de máquinas, tenía unas cerchas muy grandes que no se podían... Era muy difícil subirlas con grúa luego a su sitio. Entonces las hice en el suelo y la levanté con gatos. Y a medida que iba subiendo el tejado, pues iba haciendo las paredes. Y era una cosa que era como, no podía parar, era como un reloj. Por eso los obreros tenían que trabajar mucho, pero la obra se hizo muy deprisa y era muy bien. Mucho más rápidamente de lo que con un sistema de construcción habitual. Muchísimo más. ¿Y ese sistema de construcción se ha seguido utilizando? Sí. Quizá para techos no, pero para hacer paredes de hormigón verticales sí. O torres o chimeneas, ¿verdad? Pues sí, se ha empleado, sí. Pero como todo,
no es mío. Eso era de una empresa que llevaban unos hermanos que se llamaban los hermanos Murciano, que hacían los deslizamientos, y que yo siempre pues, he tenido la suerte de aprovecharme de conocimientos de otros. De observar. Sin disimularlo, vamos. Es una cosa que no hace falta. Y no atribuyéndotelos. No atribuyéndotelos, que es una tontería. Claro. ¿Y de cuáles de las obras que tú has ejecutado como ingeniero estás más orgulloso? ¿Y por qué? La verdad es que hay varias. Me acuerdo, en la central nuclear de Vandellós había que hacer un pozo de bombas. Era a la orilla del mar y había que bajar a 14 metros de profundidad. Y yo lo intenté hacer con una trailla, que es una... Y entonces todos me dijeron que eso era inviable. Pero yo le pregunté al maquinista, que era muy bueno, si él creía que lo podía hacer. Y él me dijo que seguro que sí. Y entonces yo confié en él y me empeñé en que sí. Entonces, la propiedad había contratado una empresa muy importante de Francia para que controlara a los contratistas. Y en una reunión que tuvimos, pues ellos decían que tenía que hacerse con una almeja, que es otra máquina distinta de la dragalina que yo tenía. Con la almeja no se podía hacer, era imposible, o sea, lo probé bien, era imposible. Entonces, como yo me había dicho el maquinista que lo podía hacer, insistí en que me podía hacer. Realmente la dragalina no podía bajar, según el catálogo, de 12 metros, pero yo tenía que bajar a 14. Entonces me decían que era imposible. Pero entonces lo que hice es poner un lastre a la cuchara, con lo cual bajaba más. Y entonces, entre eso y lo magnífico que era el maquinista, pues logramos hacerlo. Por cierto que hay una anécdota que por eso es muy agradable, porque me hicieron estar trabajando una temporada por esta empresa francesa con la almeja que no sacábamos nada. Y entonces tuvimos una reunión en la que yo dije que quería hacerlo como había dicho desde el principio. Y estos franceses pues dijeron que eso era imposible. Pero el presidente, que se llamaba Clua, me acuerdo, dijo, hombre, yo creo que debemos de darle un voto de confianza a Mariano Ribón y dejarle que lo haga por su procedimiento. Y los de esta empresa dijeron, bueno, pues si lo dice el presidente, le dejaremos, pero hacemos constar que dentro de un mes estaremos en las mismas condiciones y tendremos que hacerlo por otro procedimiento. Bueno, pues en vez de un mes, a los 15 días yo había terminado el trabajo. Entonces, yo le hice una reclamación a esta empresa francesa y le pedí una indemnización económica por el tiempo que había estado haciéndolo con la almeja que ellos decían. Digo, y como no me lo debéis, como lo habéis puesto en acta, que lo mío no valía para nada y que era lo vuestro, esto se va a saber todo el mundo. Y entonces me dieron la indemnización económica para mi empresa, pero me dieron la indemnización económica. Entonces eso me ha hecho mucha ilusión, porque es haberme opuesto a toda una empresa europea o internacional de control de contratistas. ¿Cuánto talento hay en nuestro país? ¿Cuántas personas que han hecho cosas muy importantes, que han estudiado, que han trabajado muchísimo, que han dejado el pabellón español allí por donde han pasado? Hablamos ahora de esta empresa francesa, pero de tantas otras, donde han dejado una impronta de inteligencia y de conocimientos y de profesionalidad. Vamos un segundito a la publicidad y vamos a ver otros aspectos de la vida y sobre todo de la obra literaria de Mariano Ribón, que no tiene desperdicio, no se lo pierdan. Hasta ahora mismo. Mariano Ribón, ingeniero de caminos, canales y puertos,
un ser humano extraordinario y además un escritor y un científico. Escritor y científico. ¿Escritor o científico? No lo sé. ¿Qué es un científico para ti? Un señor que piensa y que a veces acierta y que a veces se equivoca, pero no importa. ¿Por qué un ingeniero de caminos que está en lo práctico, en la construcción, en el diseño de obras, en la ejecución de obras, le da por escribir? ¿Cuándo te da por escribir el primer libro? Pues me gusta transmitir lo que se me ocurre o lo que sé, porque eso es lo mismo que si tú estás en una cueva con una antorcha encendida y tienes un compañero que tiene una antorcha apagada, pues si tú le enciendes su antorcha, no pierdes nada. Y en cambio ganas, primero, porque se ve mejor. Y segundo, porque a lo mejor a ti se te apaga y él te la puede encender a ti. Entonces, con los conocimientos pasa igual. Yo creo que deben de compartirse. ¿Que están mal? Pues están mal, pero si una vez aciertas en algo importante, pues no tiene importancia equivocarte, porque equivocarte nos equivocamos todos. ¿Cuándo escribes tu primer libro? Hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo la primera idea, porque en marzo de 1971 yo escribí y me lo publicaron en la revista de Obras Públicas. ¿Cuál era la causa de que la velocidad de la luz, que no lo sabía nadie, era la máxima que se podía alcanzar en la naturaleza? 1971, 1971, hace 50 años. Hace unos 50 años o más, porque sí. Y lo publicaron en la revista de Obras Públicas. ¿Y cuál era la pregunta? La velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar, lo dijo 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y es verdad. Y se ha comprobado 1000 veces, pero ¿por qué? Yo me he preguntado siempre de las cosas el por qué. Y creo que mientras no se sabe el porqué de las cosas, no se sabe nada. Entonces, pues, se me ocurrió pensar el por qué. Y se me ocurrió una cosa que me publicaron. Y mira, pues ahí está. Porque luego tú has llegado a decir que no es verdad. ¿Cuál? Que no es verdad que sea la mayor velocidad que se puede la alcanzar. mayor velocidad de la luz es 300.000, pero lo que no saben es por qué. Y hay que saber el por qué. ¿Y qué has pensado sobre eso? Pues mira, el universo es esférico, hiperesférico, eso no lo discute nadie y además se puede ver muy fácil, porque si se coge un triángulo con dimensiones enormes, entre galaxias, pues resulta que la suma de los ángulos del triángulo no suma 180 grados y que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo no es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y entonces lo que sí se produce es que se dan las reglas de la trigonometría esférica. Entonces pero eso no lo niega nadie, que es hiperesférico, pero se puede demostrar y se puede ver. Pero no lo niega nadie, o sea que está fuera de discusión. Entonces, todos los cuerpos esféricos tienen una velocidad límite que se llama velocidad de escape. Por ejemplo, en la Tierra es 14,2 kilómetros por segundo, en la Luna es 2,4, porque a partir de ahí la fuerza centrífuga puede a la fuerza de la gravedad y las cosas se van, porque salen los satélites artificiales y lo que sea. Entonces a mí se me ocurrió pensar cuál era la velocidad de escape de un planeta que yo me imaginé que tuviese de radio el radio del universo que me daban los libros y de masa la masa del universo que me daban los libros. Y me salió que la velocidad de escape era la velocidad de la luz. Me salió 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Y dije, pues tate, ahí está. Claro que no puede haber, como en la Tierra no puede haber mayor velocidad de 14,2 kilómetros por segundo. Pero es por algo. En física no hay brujas. Todo es por algo. ¿Escribes tu primer libro en torno a los años 70? Me parece que escribí un poco después, pero fue sobre esa idea el primer libro, que es lo de cómo nació nuestro universo. Cómo nació nuestro universo es una de las cosas que la ciencia no tiene ni puñetera idea. Porque la ciencia dice, y es verdad, que hubo un Big Bang. Pero así se titula tu libro, Big Bang. no, el libro se figura
cómo nació el universo antes del Big Bang. Antes del Big Bang. Antes del Big Bang, porque nadie sabía, todos empiezan con el Big Bang. Pero dicen que todo estaba concentrado en un punto, que se llamaba el huevo cósmico, y que en un momento determinado ese huevo cósmico hizo explosión. Eso es un verdadero disparate. Es verdad que hubo un Big Bang, pero el huevo cósmico existió de siempre. Si existía de siempre, ¿por qué en un momento determinado, sin fuerzas exteriores, explota? Hace explosión? Pero es que además, si todo hubiera estado concentrado en un punto, hubiera sido el mayor agujero negro que puede concebirse. Y de un agujero negro no puede salir nada, ni siquiera la luz, pues muchísimo menos hacer explosión y salir cada trozo por su lado. Eso era un verdadero disparate. Entonces, si no existió de siempre, es que se formó. ¿Cómo se formó? De unos materiales que no existían. Entonces, ni una cosa ni otra. ¿Qué pasa? Pues entonces que el huevo cósmico es un camelo. El huevo cósmico no existió nunca. Es una idiotez. Entonces había que darle otra explicación. Una idiotez comúnmente aceptada por la mayor parte de los científicos. Por todos. Por todos. Por todos. Pero y tú la niegas. Entonces tú te das cuenta de que tienes que ir por otro lado. Y entonces yo me di cuenta, dije, bueno, pues si algo supera la velocidad de la luz, se escapa de nuestro universo por velocidad, por fuerza centrífuga. Entonces, si se escapa de nuestro universo, o va a otro universo o crea otro universo de por sí, crea un universo recién nacido. O sea que hay más universos que el nuestro. Y entonces mi teoría es que hace mucho antes del Big Bang, de otro universo se escapó algo, dio a luz a nuestro universo. Y nuestro universo fue danzando por ahí durante trillones de años o lo que fuera, por la nada. Y como hay más de un universo, hace 13.500 millones de años, otro universo chocó con el nuestro y produjo el Big Bang. Y por un impacto sí, porque lo mismo que un átomo, tú el núcleo no lo puedes deshacer nunca y ya puedes estirar, pero en cambio, por un impacto sí, y produces la bomba atómica. Tú pegas un neutrón y no solo se parte 2 o 3, sino que se produce una reacción en cadena, pues lo mismo. Y esto además coincide con el único principio de la física del que no se ha encontrado nunca ninguna excepción, que es que la materia-energía en la naturaleza ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces ahí, porque si no te encontrabas que en un momento parece de no haber nada, sale mucho. Y eso no puede ser. La verdad es que ese principio no tiene una sola excepción y con esto que he dicho yo, pues se sigue conservando. ¿Tuviste muchas críticas a ese libro? ¿O tuviste a alguien que te dijo, caray, aquí hay una línea de investigación diferente? Mira, me ocurre una cosa. Yo tengo varios catedráticos jóvenes que me han escrito y me han dicho para mi currículum y mi cosa que tengo toda la razón en lo que digo. Pero cuando llego a las primeras figuras, los que tienen que sentenciar definitivamente, que es gente que ha obtenido mucho dinero y mucha fama con sus discursos de explicar las cosas, esos no pueden decir que todo su prestigio y el dinero que han ganado era una mentira. Es imposible. Y entonces algún psicólogo me ha dicho que a mí se reconocerá mucho más cuando esta generación muera y vengan solo jóvenes. No me preocupa. Vamos a ver, en un momento determinado te interesas por el cambio climático. Uno de esos temas que hoy están más que de moda. Eso es una verdadera pena. Estamos gastando una cantidad de dinero en una verdadera tontería. Mira, el cambio climático ¿Así de rotundo? Sí, el cambio climático es una tontería. Una tontería. Y lo dice un científico, un ingeniero de caminos, un hombre serio, una verdadera un estudioso. Tontería. Mira, el cambio climático es una realidad, pero es una realidad que no tiene que ver nada con el hombre. Mucho antes de que el hombre existiera,
ha habido cambios climáticos muchísimo más fuertes. Mira, una discusión que no se ponen de acuerdo los científicos es cuándo nació la vida o dónde. Si nació en la superficie, en el mar, en sitios poco profundos, o si fue alrededor de unas fumarolas que hay en el fondo del mar, que es como géiseres, que sale agua caliente, y entonces... Y yo he dado la solución. La verdad es que la vida surgió en aguas poco profundas del mar, pero fue creciendo, creciendo, y cuando empezó a haber ya células con núcleo, pues hubo una glaciación enorme hace 2000 millones de años, y entonces la Tierra se cubrió de hielo y había una capa en el mar de hielo que duró pues cientos de millones de años, y entonces toda la vida desapareció. Pero amigo... Los mares estaban helados. Los mares estaban helados, tenían una capa de hielo y por eso toda la vida desapareció. Pero toda la vida no, porque había una cosa que no se pudo helar, que es alrededor de los géiseres esos que había en el fondo. Y entonces, cuando la Tierra se volvió a calentar y desapareció la capa de hielo, la vida resurgió a partir de esas fumarolas. Por eso tienen razón los dos, donde primero surgió, luego desapareció y luego se recuperó alrededor de ahí. Claro, si empiezas a ver, pues los dos tienen razón, porque en realidad las dos empezaron en cada uno de esos sitios. Lo que pasa es que una nació de verdad y la otra se recuperó. ¿Cómo analizas las tesis actuales del cambio climático? Pues mira, por esas cosas que son tonterías, pero el cambio climático ha existido siempre y ha habido unas glaciaciones y unos cambios de temperatura, pero que no son debidos al hombre. Por ejemplo, cuando murieron los dinosaurios, hace 60 millones de años, es cuando más CO2 ha habido en la atmósfera y cuando ha estado la atmósfera más caliente. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Mira, hace 20.000 años, el planeta estaba helado y el agua del mar se concentró como hielo en los polos. Y el nivel del mar estaba 120 metros más bajo, solo hace 20.000 años. Como estaba el nivel del mar tan bajo, el estrecho de Bering se secó y por ahí unos siberianos pasaron a América. Luego, el nivel del mar volvió a subir, porque después del frío viene el calor, y entonces esos siberianos se quedaron aislados. Y son los indios que se encontró Colón. Pero tú fíjate que si desde 20.000 años a hoy el nivel del mar ha subido 120 metros, cuando no había hombres, ni había fábricas, ni había nada, pues tú me dirás, mira, yo digo que la influencia del hombre en el clima es como si yo me veo en el Besós y digo que por eso sube el nivel del mar en Nueva Orleans. Pero vete a decirlo, hay muchas cosas que son así, pero que no se pueden decir porque son cosas que si las dices te ponen verde, pero como a mí nunca me ha preocupado que me pusieran verde. En el fondo los climatistas estos del cambio climático están diciéndonos que somos muchos, ¿no? Casi siempre llegan al argumento final de que somos demasiados seres humanos los que estamos aquí encima de la Tierra. Ahí no me meto, porque no lo sé, pero siempre... Es decir, al final te dicen, hombre, 7.000 millones de seres humanos haciendo cosas sobre la superficie de la Tierra pueden acabar cambiando su fisonomía, pueden acabar cambiando la atmósfera. Lo que podemos hacer es cargarnos el planeta con nuestros plásticos y nuestros residuos. La contaminación sí, y ahí todo lo que se gastara para luchar contra la contaminación, bien gastado está, y ojalá que fuera más. Pasa que hablas de plásticos y hablas de China, claro, y de la India, que son los países del mundo que están echando más plásticos. Es que eso, y además no es biodegradable,
Claro. Y entonces es un disparate lo que estamos haciendo con los mares y con el terreno. Pero en cuanto al clima, es una tontería, porque no tiene nada que ver. Mira, la Tierra es un Y rheostato. se están mezclando a veces las dos Se conversaciones, mezclan ¿no? las dos cosas y se confunden. Mira, la Tierra es un rheostato. Cuando hace mucho calor, el agua del mar se evapora más. Entonces salen nubes, más nubes. Y entonces las nubes producen lluvia. La lluvia y el calor hace que reviva con mucha fuerza y mucha pujanza la vegetación. Las plantas cogen el CO2, se quedan con el carbono para sus cosas y sueltan el oxígeno. Y entonces se produce un ciclo distinto. Va desapareciendo el CO2 y apareciendo el oxígeno. Hasta que llega un momento en que las cosas se cambian. Y entonces ya hace más frío. Entonces, cuando hace más frío, el agua del mar no se evapora. Entonces no salen nubes. Y entonces hace frío. Y entonces pues las plantas mueren y entonces no deshacen CO2. Y entonces va creciendo el CO2 hasta que ya tenemos otro ciclo. El CO2 vuelve a estar vuelve a hacer calor, vuelve a evaporarse, vuelven a salir nubes. Y eso ha sido toda la vida, pero de una manera muchísimo más acusada que ahora que estamos los hombres. Los hombres creemos que tenemos mucha más importancia de la que tenemos. En la naturaleza no somos nada, nada. Bueno, vista la pandemia de la gripe china esta, sí que parece que somos casi nada, ¿no? No somos nada. Incluso al final, ya ves que los pobres y los ricos han tenido que hacer las mismas colas para la vacuna. Esa es una enseñanza sin duda interesante, ¿no? El hombre no ha podido nunca, nada más ha podido un virus, el de la viruela. Los demás no hemos podido con él, lo hemos podido arrinconar, pero la lepra está ahí, el sarampión está ahí, no hemos podido. Y yo creo que se han exagerado las medidas y nos hemos cargado la economía sin deber, porque yo creo que el virus va a contaminar a todo el que se puede contaminar. Entonces, si no hubiéramos hecho nada, hubiera sido una curva para arriba y para abajo muy acusada. Hubiera sido muchísimo más, pero hubieran bajado. En cambio, si tú tomas esas medidas de ponerte la mascarilla, de cerrar las discotecas, de cerrar los restaurantes, pues entonces lo que produces es que la cosa vaya más despacio. Pero al final el que se tiene que contagiar, se contagia. Otra cosa distinta es la vacuna. La vacuna sí es eficaz. Pero sin la vacuna nos hubiéramos contaminado los mismos, o más deprisa o más despacio. Pero el virus, a todo el que puede coger, lo coge. Ahora, con la vacuna le podemos, eso sí. Con la vacuna, y supongo que estamos pensando también en tratamientos. Es decir, que una vez que te enfermas, todas esas enfermedades que tú has mencionado son combatidas con tratamientos eficaces. Es decir, a los virus les hemos plantado cara. Pero no se sabe curar. La lepra no se sabe curar. Lo que pasa es que la gente va siendo inmune porque hay mutaciones, te vas haciendo, porque el que no es inmutable, el que no es inmune, pues suele morir. Y entonces quedan reminiscencias. ¿Cómo has vivido esta pandemia? ¿Has pasado muchísimo tiempo, supongo, sin salir de casa, como todo el mundo? No, yo no me he preocupado, no he hecho caso. ¿No has hecho caso? No he hecho ni caso. ¿Por qué? Porque me daba igual. Digo, bueno, pues si me da, pues que me dé. Pues no me ha dado. ¿No lo has cogido? No. Fíjate. ¿Pero salías normalmente? Totalmente igual que si no hubiera pandemia. No he hecho ningún caso en absoluto. Y no me ha dado. ¿Por qué has actuado así? Debo de ser inmune, no lo sé, porque digo, bueno, pues si me da, bendito sea Dios, ya me curarán. Pero no he hecho caso. No he hecho caso y no me ha dado. ¿Sí? Dicen que el que escudriña cada nube nunca va de viaje. Mariano, ¿y cómo lo han vivido los demás? Porque supongo que habrás visto la televisión. No me he preocupado, he dicho allá ellos. Allá ellos. Pero yo creía que se iban a enfermar todos los que no eran inmunes, antes o después. Pero ahora cambio cuando llega la vacuna.
la vacuna sí que creo que es una solución, pero el cerrar los restaurantes, cerrar los bares y todas esas cosas me parecía que era tirar el dinero. Hasta ese punto. Sí, porque iba a dar a los mismos, más a lo largo del tiempo, porque el virus tardaría, pero y de la otra manera los cogería todos enseguida. En cambio, al que está con precauciones, pues el virus no tiene prisa, dice, ya te cogeré. ¿No? Es decir, que crees que va a seguir entre nosotros este virus y que se ha quedado, vamos. Hombre, la vacuna es muy fuerte y si esta ¿Te has vacuna estudiado no vale lo por del la ARN nueva... o no? ¿Te has estudiado lo del ARN mensajero y todas estas cosas? Yo no me he hecho nada. No, si te lo has estudiado, te lo has mirado, es decir, pues son vacunas que no son vacunas en No, realidad. No, hombre, son vacunas distintas, realmente son vacunas distintas. La vacuna es una cosa maravillosa que hizo Pasteur con la rabia, increíble. Y el pobre Pasteur tuvo que oír lo que tuvo que oír de sus congéneros, pero fue una solución tremenda que además es lo que hace que muchos virus no puedan con nosotros, las vacunas. Y ahora yo creo que si aparece otra cepa que tal, pues se inventará otra vacuna que pueda con ella. O sea, la vacuna es una cosa genial, eso sí. Afortunadamente ahí está la solución, no encerrar los bares ni encerrar los restaurantes. Yo creo que en los bares y en los restaurantes se ha contaminado muy poca gente. Se ha contaminado en el metro, se ha contaminado en los botellones, se ha contaminado en las manifestaciones, pero en los bares y restaurantes muy poco. Y al aire libre menos. Y al aire libre pues quizá menos, sí. Pero claro, es que al aire libre es donde hay más concentraciones. Porque dentro pues puedes tener pues 1.000 personas, 2.000, pero fuera puedes tener 250.000 según sea la policía municipal o quien convoca la manifestación. Y durante todos estos meses que probablemente no has salido de casa o has salido muy poco. Yo he salido como siempre. Pero que está prohibido salir a partir de una determinada hora. Hubo confinamientos. Bueno, momentos de confinamiento muy duros, ¿no? Ha habido una temporada que porque estaba prohibido salir, claro, yo hacía los kilómetros dentro de mi casa, por el pasillo. Andando por el pasillo, me andaba pues aproximadamente 2 kilómetros al día. ¿Crees que hemos cambiado algo durante esta pandemia, los seres humanos? ¿Qué cosas crees tú que han cambiado? Si hemos cambiado será muy superficialmente y durará muy poco. En cuanto esto se olvide, volveremos a ser exactamente como antes. Es muy difícil hacer cambiar a los humanos. Bueno, tú en un momento determinado sí cambias porque dejas de escribir sobre el Big Bang y te pones a estudiar personajes históricos. Por ejemplo, escribes sobre Cristóbal Colón, escribes sobre Cleopatra. Esas sombras de Cristóbal Colón. Déjame entrar un poco en tu obra concreta. Cristóbal Colón era un mentiroso compulsivo, pero no es porque... es que tenía que serlo. Si él tenía la idea de que le ayudaran los reyes católicos, Colón era judío. Si él quería que le ayudaran los reyes católicos o Juan II de Portugal, que expulsaron los dos a los judíos, ¿cómo demonios iba a decir su procedencia que era judío? Tenía que mentir, tenía que ocultarlo. Lo que ocurre es cuando ya tuvo fama y descubrió América y volvió, los reyes católicos le concedieron la nobleza y un escudo nobiliario. Y él, como ya no tenía miedo porque ya no había problemas, entonces el escudo que cogió, que está en uno de mis libros, era Castilla-León, las tierras que había descubierto, los símbolos, unas anclas, símbolo de almirante, y abajo, en una esquinita, puso su verdadero escudo, que es el escudo de los Colón de Tarroja, unos nobles judíos que vivían en Cataluña y que, como eran muy listos y muy importantes, pues como vieron que les iban a expulsar de España, cogieron sus pertenencias y se fueron a Génova, que era una ciudad en que los judíos vivían estupendamente y no tenían problemas. En casi todos los demás sitios
iban por ellos. Y entonces Colón, yo no sé si la madre llegó embarazada o con Colón recién nacido, pero es indudable que era de origen español y más concretamente de este Torroja, que te digo, de Tarroja. Mira, cuando murió Ramiro Martín el Humano, cuando murió Martín el Humano, pues el reino de Aragón murió sin descendencia y entonces había que nombrar el rey sucesor y entonces no se ponían de acuerdo en absoluto. Estuvieron reunidos durante 2 años y a los 2 años hubo el compromiso de Caspe porque se nombró rey a Enrique de Castilla. Todos lo aceptaron menos Urgel II, que era el conde de Barcelona, que dijo que o rey o nada, hizo la guerra y la perdió. Le cogieron prisionero y le tuvieron prisionero hasta que se murió, 18 años, en el castillo de Játiva. Entonces, unos de los que ayudaron a Urgel II fueron estos Torroja, estos Colom de Torroja. Entonces, si eran judíos y encima habían ayudado a Urgel II, estaba clarísimo que les iban a fundir. Y entonces ellos cogieron las pertenencias y se fueron a Génova. Y allí es donde o nació Colón, nada más llegar, o llegó la madre embarazada, o llegó recién nacido. Porque es imposible que una persona que ha nacido allí y que es de allí, salió de allí a los 15 años y no sabía hablar italiano ni genovés. Hablaba castellano con giros catalanes. Por ejemplo, en cosas que escribió decía que en América las hortalizas fructificaban 2 vegadas al año. Él siempre se firmó como almirante, no como almirante. Tenía giros catalanes, aunque hablaba castellano. Y entonces yo, a base de ese escudo que he encontrado, pues no cabe duda de que es esto, es descendiente de estos Colón. Porque además pasó otra cosa. En aquel tiempo, tú podías nacer pobre y morir rico, pero lo que era imposible es que nacieras plebeyo y murieras noble. Y sin embargo, Colón, que salió y naufragó cerca del Cabo de San Vicente, se fue a la corte de Lisboa, allí estuvo como Pedro por su casa y se casó con una de las damas más nobles de Portugal, que era Felipe Muñiz de Prestrello. Era tan noble que necesitó autorización del rey para casarse. Entonces es imposible que un plebeyo así llegara a noble. En aquel tiempo era imposible. Mientras nos hacemos o plebeyos o nobles, vamos a un momento a publicidad y volvemos ahora mismo porque nos queda Cleopatra, que no es poco. Hasta ahora mismo. Entonces Colón era catalán, Mariano. Sí. ¿Y tú también? Indiscutible. ¿Y tú también? No, yo soy de Soria. Tú eres de Soria, pero vives muchos años en Cataluña. Pues sí. ¿Cuántos años? Pues desde el año 60. Llevas 61 años. 61 años. 61 años en Cataluña. ¿Te sientes catalán? No. ¿Por qué? Me siento español. ¿Te sientes español? Que eso es... Totalmente. ¿Y no te sientes catalán? No. No pero tengo nada contra ello. Tampoco probablemente te sientes soriano. Me siento español. Español. Me siento español. ¿Y un español que vive 60 años en Cataluña, cómo lo lleva? Sí, yo lo llevo bien, porque nunca he tenido miedo en manifestar lo que soy. Entonces, cuando has hablado con sinceridad y sin miedo, no tienes los problemas de los que parece que tienen que disimular que son españoles, porque en cuanto intuyen una debilidad, te machacan.
Pero si te ven seguro de lo que quieres y de lo que eres, no se mete nadie contigo. ¿Y qué es eso del independentismo? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Es un sueño colectivo? ¿Qué es eso? ¿Es un sentimiento de inferioridad? Los hombres son muy influenciables. Y precisamente, si siempre los medios de comunicación han influido mucho en las masas, tú imagínate ahora que existe la televisión. Entonces se condiciona a la gente con lo que le dicen y con... Yo me desespero muchas veces cuando oigo la radio, o veo la televisión y veo que, por ejemplo, Vox dice verdades como puños y que se votan en el Parlamento y que sale que no. Yo es que me pongo malo, porque esto mismo que he visto el otro día, que los huérfanos de un atentado terrorista, si muere la madre, tienen una subvención, y si el que muere es el padre, entonces no. Eso no lo entiendo. Pero con todos los argumentos que da Vox, luego se vota y cada uno han hecho caso omiso de lo que han oído. Y yo me desespero. ¿Y qué ha pasado? Lo veo tan claro. O sea, tú atribuyes lo que ha pasado en Cataluña, la fractura social que hay en Cataluña, fundamentalmente a la televisión. A los medios de comunicación. Es que la masa es muy influenciable. Y esto empieza en los políticos. Y los políticos que dominan la televisión y la radio, pues comen el coco a la mayoría. Pero si hablas con ellos manifestando una seguridad, entonces con los mayores independentistas no pasa nada. ¿Qué solución tiene el tema de Cataluña, el problema catalán? ¿Los indultos? No. Los indultos lo que van a hacer es que ellos vean que hay una debilidad del Estado y que tienen más probabilidades, y entonces intensificarán su presión para conseguir la independencia, que es lo que quieren, y hasta que no la tengan no lo dejarán. ¿Y qué pasa con el resto de catalanes que no piensan así? ¿Se pasa por encima de ellos y ya está? Pues nos tendremos que aguantar. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no querría bajo ningún concepto, pero ya te digo, yo, sin disimular que soy castellano y que cuando me ven firme, no pasa nada y me llevo muy bien con gente independentista. Me han pasado algunas anécdotas muy curiosas. Por ejemplo. Por ejemplo, hace poco una señora me invitó a su casa a una merienda y éramos bastantes, éramos, no sé, unos 20 y tantos. Y había un médico que empezó a hablar catalán y entonces me dijo, ¿me entiendes tú? Digo, pues no mucho. Dice, pues mira, como llevas tanto tiempo en Cataluña, ya tenías que saberlo, así que yo voy a seguir hablando en catalán. Entonces cogieron varios de los que estaban en la reunión y se fueron a otra habitación. Entonces se fueron levantando y al final nos quedamos este señor que era médico y yo, nada más. Y entonces le dije, mira, como no te entiendo muy bien y solo estoy yo, pues me voy también, ahí te quedas solo. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, es que pasa eso. O sea, lo que no tienes que tener es preocupación y decir claramente lo que eres. Y entonces no pasa nada y te aceptan todos bien. Pero cuando tú reflejas debilidad es lo malo. Y eso es lo que le está pasando a este gobierno, que refleja debilidad y entonces ellos se crecen. Esa es mi opinión. ¿Qué cosas a un hombre que va a cumplir 89 años, que vas a cumplir 90 años? Voy a cumplir 90. A un hombre que va a cumplir 90 años, ¿qué cosas del mundo de hoy le resultan más, cómo te diría, menos humanas, menos comprensibles? La informática. La informática me tiene asustado. Yo creo que si seguimos así, en muy poco tiempo, dicen que en el año
2045, llegará un momento singular. Es un momento en que la inteligencia artificial igualará o superará a la humana. En el momento en que eso se produzca, eso puede tener unas consecuencias verdaderamente horribles. Lo pongo en un libro que estoy haciendo ahora, que estoy a punto de terminarlo, otro libro que estoy haciendo, que es que las máquinas escapan al control de los humanos. Y cuando escapan del control de los humanos tendrán sentimientos, y eso será peligrosísimo, porque primero empezarán las máquinas a despreciarnos por menos inteligentes, pero después empezarán a pensar que somos perjudiciales, porque nosotros, al necesitar comer, ocupamos mucha parte de la superficie de la tierra con nuestros cultivos, y además creerán que somos muy crueles con los animales, y además creerán que producimos muchos residuos y lo que hemos dicho de los plásticos, creerán que somos perjudiciales para la naturaleza y por tanto también para ellos. Y entonces en un tiempo determinado dirán, estos sobran, porque además han tenido esclavizados a nuestros ascendientes. Y entonces dirán, pues nos los cargamos y se nos cargarán. Y entonces el mundo será de las máquinas. Así de sencillo. Así de sencillo. No te vas sin contarme lo de Cleopatra. ¿Cómo, por qué tenía esas armas de seducción tan extraordinarias? Mira, Cleopatra, que llegó a seducir a dos Césares. Por sus hechos los conoceréis. Entonces, ves que conquistaba al que le daba la gana. El que más mandaba en Roma, en el mundo, era César, pues conquistó al César. Luego era Marco Antonio, pues Marco Antonio. Entonces hay una cosa... Con Octavio no pudo. Con Octavio no pudo, porque Octavio era más listo que ella, o tan listo como ella en nombre. Cleopatra, cuando Octavio ganó a Marco Antonio, Cleopatra dijo, bueno, me conquisto a Octavio, me da igual. Pero Octavio era muy listo. Y en vez de ir él o mandarle dos generales normales, le mandó dos generales homosexuales. Y entonces, claro, Cleopatra, pues intentó conquistarlos, pero no podía. Y ella se sorprendió muchísimo. Entonces, ellos nada, pero tenían orden porque Augusto quería exhibirla en el desfile triunfal de haber dominado Egipto. Y ella dijo, bueno, pues en el barco los seduzco y ya está. Pero resulta que no. Y entonces ella creyó que estos dos generales eran un tipo de hombres que describe muy bien Marañón en una novela que se llama Amiel, que son unos hombres muy hombres, pero que tienen mucho recelo para hacer proposiciones a una mujer por miedo a un no, por su orgullo. Y entonces ella, porque a mí lo que no me cabe en la cabeza es que con lo lista que era Cleopatra y lo que sabía de venenos, que escribió 2 libros de medicina... ¿Ella se suicida? Se suicidara de esa manera, porque la picadura de una aspid duele muchísimo. Y yo no lo sé, pero me figuro que en el pecho debe de doler más a las mujeres. Y entonces yo dije que eso era imposible. Entonces dije, bueno, ¿qué pudo pasar? Pues como ella creía que estos eran tipo Amiel, pues entonces se hizo una herida en el pecho con las uñas y empezó a chillar, ay, estos vinieron. ¿Y qué pasa? No, Cleopatra, mira lo que me he hecho. Y les puso un pecho en la mano. Pero como eran, dije, esto no es nada, un poco de agua oxigenada de la época y ya está. Y entonces, cuando ella vio que no era eso, sino... Entonces ella, que tenía a la sazón 39 años, se suicidó con un veneno de un anillo que llevaba indoloro. Entonces Augusto quería exhibirla de todas las maneras en el desfile triunfal. Entonces no la pudo exhibir viva, pero la exhibió muerta. Pero las reinas egipcias llevaban un brazalete en el brazo de oro que daba varias vueltas y acababa con una cabeza de aspid. La gente vio la cabeza de aspid al lado del pecho, vio la herida que se había hecho con la... Dijeron, mira, le ha picado la aspid, se ha suicidado. La cosa era bonita y ha pasado a la historia como ha pasado, pero es mentira. Mariano nos acaba de picar la aspid a nosotros, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que hemos estado charlando horas contigo. Yo hubiera estado charlando horas contigo y seguro nuestros espectadores también.
hay tantas cosas que has aprendido y tantas cosas que comunicas. Yo, cuando tenemos oportunidad de charlar, aprendo mucho contigo y sobre todo me río mucho con los chistes que cuentas, ¿no? Muchas gracias por haber estado esta velada con nosotros, por acompañarnos y sobre todo por tener ese talante absolutamente, digamos, encantador, que dirían los franceses. Y gracias por seguir trabajando tus años y por seguir preparando ese próximo libro. Sí, os recomiendo que busquéis a Mariano Ribón en internet y veréis que hay muchos de sus libros todavía a la venta. Podéis encontrarlos y leerlos y disfrutar con ellos. Mariano, muchas gracias. Gracias. Y hasta nuestro próximo Ellos sí pudieron. Hasta pronto. Hasta pronto.